Bien, leamos todos unánimes juntos Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Después de las etapas decembrinas viene una etapa de desintoxicación, ¿cierto? Después de estas etapas de fiestas, que mucha gente, ahorita me contaba un hermano que llegaba a cualquier lado y decía, él estaba enfermito del estómago y decía que le ofrecían de todo. Y obviamente, pues, ¿cómo puede comer si el cuerpo no está preparado para digerir todas esas cosas? Entonces, después de la etapa, entonces vienen los propósitos, ¿no? Entonces, ya, ¿qué va a prometer para el próximo año? El próximo año, entonces empiezan los propósitos. Uy, el próximo año voy a comprarme un carro, voy a comprarme una moto, voy a comprar la casa. El próximo año voy a ahorrar para la universidad, para hacer el posgrado, para hacer la maestría. El próximo año tales y tales y tales cosas. Y empiezan los propósitos para el año. Y todos empezamos muy juiciosos, ¿sí? Con ese propósito nuevo. Entonces, por ejemplo, en enero es cuando los gimnasios más se llenan, porque es cuando uno más come en esa época decembrina y entonces es cuando se ven los kilitos ahorita. Y los gimnasios se llenan. Y empezamos con mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo después de un tiempito empiezan los problemas, empiezan las cosas a no verse, el entusiasmo empieza a decaer. Y los propósitos empiezan a verse como un poquito más lejos. Y entonces de pronto se dejan esos propósitos grandes que nosotros teníamos. Ya el carrito, no, es que ya este mes no alcancé a ahorrar la cuota, entonces ya me descuadré, ya no puedo hacerlo. No, que el gimnasio, no, es que yo no fui la semana pasada y mire, no he hecho ejercicio y todas las cosas, y entonces ya empieza el ánimo a decaer. Y entonces los objetivos pues no se cumplen totalmente y se van diluyendo y diluyendo. Y entonces empieza, no, el año entrante sí lo hago. Pero no, hoy no lo pude hacer, pero el año entrante sí lo hago. Yo tengo un familiar muy cercano que desde que lo conozco, no está aquí, pero hace 30 y algo de años que lo conozco y siempre, todos los años dice, porque él habla bastantico, y dice, no, el año entrante yo sí aspiro a comprarme el carro. Aspiro a comprarme el carro. Hermano, ya lleva 35 años aspirando todos los años lo mismo y aún no llega el carrito. ¿Por qué? El propósito no lo ha definido bien como se quiere y se ha quedado siempre en la mitad del camino. La parte natural nos habla siempre, la parte espiritual siempre lo hemos dicho. Todos los años nos proponemos objetivos, todos los años nos proponemos retos, pero olvidamos que estamos en una etapa crucial, que es la que habla Pablo aquí en Efesios. Si miramos Efesios 5, 16, dice Pablo que los días son malos. Y es que esta palabra que les está dando Pablo a los Efesios tiene tanta vigencia en este tiempo que es como si nos lo estuviera diciendo ahorita mismo. Los días son malos, le está diciendo Pablo. Oiga, aprovechen el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo tiempo para tal cosa. El tiempo es el mismo para todos, lo que pasa es que nosotros lo usamos mal. Malgastamos el tiempo en haciendo unas cosas que no tienen ningún fundamento. Pablo nos dice, oiga, aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Nos está diciendo que, dice ahí, mirad pues, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos están diciendo, oiga, sean inteligentes, no se pongan a pensar, miren el tiempo que están pasando, sean entendidos, sean sabios y pregunten cuál es la voluntad del Señor.
Para eso es que tenemos que ser sabios, para saber qué es lo que el Señor nos está demandando. Pero nosotros, a veces, la voluntad del Señor es la que menos tenemos en cuenta, si no es mi voluntad. Y es ahí el problema, porque no estamos obedeciendo al Señor. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué no me responde? Porque no estoy haciendo la voluntad del Señor. Pablo nos dice, ustedes tienen que ser ejemplo, dice en el versículo 19, hablen entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ustedes tienen que marcar la diferencia, ustedes son espirituales, tienen que ser diferentes de todos los demás. ¿Y qué más nos dice Pablo? Que tenemos que en todo tiempo, dice en el versículo 20, dar gracias, ser agradecidos con el Dios el Padre, con Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros pensamos los planes que tenemos ahorita, que cada año hacemos, no, este año no pude comprar tal cosa, el próximo año sí lo puedo hacer, pero Pablo nos está diciendo, pilas, no se olviden que estamos en una etapa que es muy importante, en una etapa crucial. No se pongan a pensar en el tiempo, porque en este momento lo que nosotros debemos estar pensando es en hacer la voluntad del Señor. A eso hemos sido llamados. En esta época, todos hemos dicho muchas veces, o todos saben que estamos en una época que se llama la era de la gracia, que es la que comprende la venida del Señor Jesús hasta su regreso por su iglesia en la segunda venida. Y en esa época de la gracia, o la era de la gracia, se ha malinterpretado. Y entonces han malinterpretado a Pablo. Y dice que la era de la gracia la han convertido en libertinaje. Todo me es permitido, ya no hay pecado. Pero eso no fue lo que quiso decir Pablo. Pero el enemigo ha tratado de hacer que el pueblo se confunda para así ganar. Dice, confunde y reinarás. Pablo no quiso decir eso, porque es que si miremos un segundito a Hechos 24:14, Pablo no puede estar en contra de la ley, porque es que él mismo lo dice acá en Hechos 24:14. Miremos qué dice Hechos 24:14. Pablo se estaba defendiendo ante Félix, porque los judíos lo habían acusado. (24:14) estaba al otro lado. Dice Pablo, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, los judíos estaban acusando a Pablo de que era un hereje. Y entonces Pablo le está diciendo a Félix, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces Pablo no puede estar en contra de la ley porque aquí lo está manifestando ante a una autoridad. Está diciendo que él cree en la ley y en los profetas. Todo lo que la Escritura dice, él lo cree. Lo que pasa es que se ha malinterpretado porque hay unas leyes que Pablo no está de acuerdo porque no son las leyes dadas por Dios. Pero así se ha interpretado. Esa es la forma como el enemigo ha tratado de desviar al pueblo para que no conozcan cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Ese es el plan malévolo de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Debemos conocer cuál es la vida que Dios nos exige, cuál es la vida que agrada a Dios. Miremos un momentico Génesis 4, del 1 al 7, una historia que todos conocemos. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Génesis 4, del 1 al 7. Dice, Caín y Abel conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Es que la ofrenda que dio Abel, ¿por qué la miró Dios con agrado? ¿Porque era más gordo el cordero? ¿Porque el Señor necesitaba esa ofrenda? No, el Señor no mira eso, el Señor lo que mira es el corazón. ¿Cómo está entronado Dios en nosotros? Por eso es que la ofrenda, cuando el Señor Jesús le dijo que la ofrenda de la viuda, que la viuda había dado más que todos los demás cuando solamente había echado unas monedas. Porque ella dio de corazón de lo que le faltaba y los otros echaban de lo que les sobraba. Esa es la parte que mira Dios. Porque eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que mira Dios. Esa es la vida que agrada a Dios. Que nosotros dependamos, que Dios esté en primer lugar, que esté entronado en nosotros. Si no lo es así, de nada nos sirve que usted dé para la obra de Dios millones y millones, todo lo que quiera, todo el dinero que quiera, todo el oro que quiera, todas las riquezas que quiera. Si no sale de aquí de su corazón, de nada vale. Esa ofrenda no la acepta Dios. La ofrenda que Dios da es la que sale de acá, del corazón, sabiendo que es para honrar a Dios. Entonces la pregunta de ahora es, ¿cuál es tu propósito para este año? ¿Comprar carro? ¿Comprar casa? Sí, eso también está bien. Solo que hay varias clases de propósito. Hay unos propósitos materiales y hay unos propósitos espirituales. Los propósitos materiales se quedan en este mundo. Todo lo que usted haga por este mundo se queda acá. Lo que estudie, lo que gane, lo que haga, se queda acá. Pero hay otros propósitos espirituales. Y esos propósitos espirituales son los que trascienden, los que tienen, los que dan eternidad, los que trascienden por la eternidad. Y como yo tengo propósitos naturales y propósitos espirituales, también hay amenazas. Porque Satanás ha ido trazando caminos falsos para que nosotros nos desviemos. Esos propósitos espirituales, hay unas amenazas espirituales, que son, Satanás, como les decía, ha ido cambiando la norma de Dios. En Proverbios 14:12 dice, no lo busquemos porque nos demoramos mucho, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que Satanás ha tratado de hacer siempre y lo que hace, tratando de trazar caminos que uno parece que sí. Yo voy a esa iglesia porque es que allá es cristiana. Pero mira, ¿están cumpliendo lo que dice la palabra? No, pues algunas cositas no. ¿De qué se predica allá? Se predica de la vida de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, de todo lo que, las obras. No, pues predica más que todo de cositas de cómo cuidar a los hijos, de cómo tener cosas para este mundo, de la prosperidad y cosas por el estilo. Eso no es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Solamente Él nos dijo que habláramos de lo que estaba escrito en este libro. Si usted va a una iglesia y empiezan a hablarle de cosas que no están escritas en la Biblia, corra por su vida, salga corriendo de allá, hermanos. No vuelva, no mires atrás como la mujer de Lot. ¿Cuál es tu propósito para este año? Entonces decíamos que hay amenazas espirituales que Satanás ha ido cambiando las normas de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice que el Señor dio los mandamientos, ¿cierto? Y el cuarto mandamiento, de un momento a otro se desapareció. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El de guardar el sábado como día de reposo. De un momento a otro se desapareció. Y cuando uno va a la palabra y dice, oiga, ¿y por qué se desapareció? No sé, pero siempre el Señor se honra el domingo. Pero yo pregunto, ¿y cuál Señor se honra el domingo? El Dios del día domingo, como se dice domingo en inglés, Sunday, el día del sol. El domingo es el día del sol.
¿Y quién es el sol? El dios pagano, el dios de los paganos. Por eso, toda la vida nosotros veíamos en alguna prédica cómo Satanás ha tratado de impedir que el plan de Dios se cumpla y ha trazado caminos que aparentemente conducen a la vida, pero su fin es camino de muerte, como lo leíamos ahorita. Dice en Éxodo 31:16, eso sí busquémoslo por favor, Éxodo 31:16. Desde el 15, 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es día de reposo. Y si usted mira la concordancia, dice, aquí equivale a sábado. Consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, o sea, el sábado, ciertamente morirá. Y lo que dice el Señor, guardarán pues el día de reposo, el sábado, los hijos de Israel. ¿Ustedes son hijos de Israel? Ah, entonces esto es para nosotros. Si somos el olivo silvestre, injertado en el olivo verde. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo, perpetuo, y perpetuo es para siempre. Y entonces, uy, eso está como raro, allá que se reúnen los sábados, esos son adventistas. Los adventistas también hacen eso, entiende la palabra, solo que tienen algunas cositas, pues que no se acercan a la Biblia y por eso. Pero entonces lo catalogan a uno de raro. Vea cómo Satanás ha ido sutilmente desviando las cosas. Esas son las diversas formas usadas por Satanás para separarnos de Dios. Ha creado una iglesia, supuestamente una iglesia igual a la del Señor para que le adoren. Pero ¿a quién adoran allá en la iglesia? Si vamos a la iglesia católica, miramos los santos, todos tienen el dios solar, el disco solar que tienen. ¿A quién están honrando? Están honrando a los dioses paganos, a unos dioses falsos, a unos dioses de yeso, que no ven ni oyen, que el Señor los critica o los descalifica ahí en la Biblia. ¿Cuál es tu propósito para este año? Hay amenazas también naturales, hermano. El confort y la abundancia en que tenemos en este día. Mire, vivimos en una sociedad donde solamente es oprimir un botón y ya todos, no hace falta, yo no sé si ustedes han visto alguna vez el programa de los supersónicos, que ellos oprimen un botón y todo les llega, y todo y esos son muy sofisticados, ¿sí? Los supersónicos, si nosotros vamos para allá, todo es solamente levantar un teléfono o ya ni siquiera levantar el teléfono, sino el teléfono aquí en la mano, el táctil y todas las cosas, la tecnología ha avanzado mucho y entonces ha hecho que el confort y la comodidad sean uno de nuestros principales enemigos. Otra herramienta que utiliza Satanás, la tecnología. Tenemos que tener en cuidado, hermano, porque todas esas son cosas que sutilmente nos van a desviar. El Señor Jesús sabía de eso y nos dijo, velad y orad, porque uno de nuestros enemigos principales soy yo mismo, mi principal enemigo soy yo mismo, es este cuerpo. Dice el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El cuerpo, hermano, el cuerpo no nos deja trabajar. La carne es importante porque es el templo de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Pero el cuerpo es una de las amenazas naturales que utiliza el diablo para detener la obra del Señor. Por eso Salomón, el sabio más grande de la historia, le dijo al Señor en Proverbios 30, 8 y 9, decía, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si yo vivo tan cómodo, voy a decir, Dios no lo necesito. Mucha gente que cree en sus fuerzas, que tiene todo lo que necesita materialmente, dice, Señor, no te necesito. Y si le hace falta, entonces reniega y blasfema de Dios. Dios, ¿por qué no me da? ¿Por qué yo vivo así? Ese es el pecado que nosotros tenemos, la amenaza natural.
Hemos visto que hay amenazas naturales y amenazas espirituales, pero para esas amenazas hay una fortaleza gigante. Mirémosla en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5:1. La fortaleza más grande que tenemos nosotros. Dice la Escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuestra fortaleza, nuestra mayor fortaleza, el cordero inmolado, el Señor Jesús, el que venció al enemigo que nos acusaba de todas las cosas. El Señor Jesús dice aquí que fue, dice en el versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Solamente hubo uno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y no solamente de abrir el libro, sino de tomarlo del Padre que estaba allá sentado. Un libro que ni siquiera podían ni leerlo ni mirarlo. Lo podían hacer los ancianos ni los cuatro seres vivientes que estaban con ellos. ¿Cómo será esa santidad que demanda solamente el tomar ese libro? Entonces, esa es la fortaleza que tenemos, que hubo el Hijo de Dios que se rebajó, que vino al mundo, que murió por todas las transgresiones que nosotros habíamos hecho. Ese es el único digno. Jesús fue justo, el único justo. Jesús fue íntegro. Íntegro, hermanos, y es que esa palabra no se utiliza mucho. La integridad de Jesús, que Él cumplió todo lo que el Señor, lo que el Padre le mandó. La integridad de Jesús se muestra en esto. Y es que la integridad es un tema que es bien importante también en nosotros. La integridad, nosotros dice: ¿dónde están los cristianos? Muéstreme una integridad del cristiano. ¿En qué se? Cuando uno habla de cristiano, de verdad que el término que se usa, o sea, lo que eso denota, no es la verdad lo que el Señor quisiera. Hay que ser íntegros como el Señor. Si nosotros somos sus hijos, tenemos que ser íntegros. Y es un tema que el Señor, que Dios lo expresó. Miremos un momentico, Primera de Reyes 9:4. La integridad, hermanos, de los que poco se habla. Primera de Reyes 9:4. Le dice el pacto de Dios con Salomón.
Cuando Salomón hubo acabado en el 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa de Israel y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿cómo lo anduvo? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas. Todos sabemos que David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, a pesar de todas las circunstancias, porque uno cree que como era el rey, pues vivía una vida tranquila, muy sosegada. Pero no era así. David también tenía problemas. Y David también le fallaba al Señor. Vemos el caso cuando Betsabé. Betsabé fue, sí, la mujer de Urías, ¿sí? De Urías, sí, de Urías Eteo. Y David también, como nosotros, tenía aflicciones y todas las cosas. Un momentico, segunda de Samuel 15:30, miremos un segundito. Una de las aflicciones de David, para que veamos que no es un trono de, segunda de Samuel 15:30, que no es una vida como tan tranquila, o sea, que el hecho de que usted sea rey, entonces ya se acabaron sus problemas. Un poquito para contextualizar. David tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Absalón. Y también tenía una hija que se llamaba Tamar. Tamar fue deshonrada por su hermano Amnón. Y Absalón no le dijo nada, pero no le perdonó que hubiese deshonrado a su hermana. Entonces Absalón preparó una fiesta y allá dio muerte a Amnón, a su hermano. Como sabía que en la ley estaba escrito que cualquiera que matare, pues a sí mismo tenía que ser el ajusticiado, entonces Absalón se fue para otro reino cercano. Y allí vivió varios años, pero David, su padre, sufría por su hijo Absalón. Y después de un tiempo, uno del jefe del ejército usó a una señora para que le hablara al rey David. Y el rey David ordenó que Absalón volviera, solo que no volviera a su casa, sino que se quedara en la casa de Absalón y donde no viera al rey. Absalón, después de un tiempo, llamó al jefe del ejército y le dijo, dígale a mi papá que para qué me hizo venir, si no he de verlo, si no he de estar con él, pues entonces ¿para qué? Que me diga de una vez qué pena debo tener. Y entonces el rey le permitió que Absalón fuese a su presencia y lo perdonó. Y allí vivieron, estaban viviendo lo más de tranquilos, pero a Absalón se le dañó el corazón y empezó a querer ser rey. Entonces reunió un ejército y reunió un poco de gente y se fue a elegirse como rey, porque decía que el rey David, su padre, no le estaba atendiendo, no le estaba escuchando todos los problemas que tiene el pueblo. En el 1530, como Absalón se rebeló, se fue por allá a proclamarse rey, entonces le avisaron a David que su hijo Absalón se había proclamado rey, y eso significaba que si había un rey, pues el otro, el que estaba antes que él, pues tenían que matarlo. Entonces David sabía que él corría mucho riesgo. ¿Qué hizo? Cogió sus familias, cogió su ejército, cogió la gente que quería seguirlo y se salieron huyendo. Y dice en el 15:30 algo que me pareció bien lindo. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
No era una vida fácil la de David. Ahí se da cuenta que subió llorando, subió el monte de los olivos, la cuesta de los olivos. No sé que esto tiene una connotación con el Señor Jesús. No la he estudiado, pero sé que ahí tiene mucha connotación Jesús. Y además de eso, de ir llorando, después miremos el 16 en el 5, se le apareció y vino al rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Imagínese, David con esa tristeza que iba, y sale otra persona a insultarlo. Entonces Abisai en el 9, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, echa mi vida. ¿Cuánto más hará un hijo de Benjamín de dejarle que maldiga? Pues Jehová se lo ha dicho. Él tomaba eso como parte del proceso que el Señor estaba haciendo con él. Pero no era un camino de rosas como nosotros a veces pensamos que fue la vida de David. Lloraba subiendo el monte de los olivos. La pregunta ahora es, hermanos, ¿cuál es tu propósito espiritual para este año? ¿Cuál es el propósito? Ya tenemos propósitos materiales, bajar de peso, comprar tantas cosas. Pero ¿cuál es el propósito espiritual para este año? Pues el propósito, hermanos, es cada vez acercarnos más a Dios. Uno dice, ¿no? Tener una relación más íntima con Dios. Pero el propósito no debe ser otro, sino que conocer la voluntad de Dios, como lo decía Pablo en Efesios 5, cuando decíamos que conociéramos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Miremos Primera de Tesalonicenses 4:3. Primer libro de Tesalonicenses 4:3. Dice: pues la voluntad de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Y qué es santos? Apartados. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si nosotros no somos santos, no somos apartados, pues no podemos ver a Dios, porque Dios no se junta con lo inmundo, con lo que no es santo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que conocer. ¿Cuál es mi propósito espiritual para este año? Si queremos agradar a Dios y conocemos su voluntad, nuestro propósito no puede ser otro diferente a ese que dice Primera de Tesalonicenses 4. Nuestra santificación. Ese debe ser el propósito para nosotros en este año. Y entonces la santificación es separarme para Dios, agradar a Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿y cómo agrado a Dios? ¿Cómo agrado a Dios? En Apocalipsis 2:5, cada rato lo cito porque me encanta esa porción, dice el Señor a la iglesia de Éfeso. El Señor alaba que conoce las obras y todas las cosas, pero en el 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Entonces, ¿cómo agrado a Dios?
primero es reconociendo mi condición, reconociendo que hay un creador y que yo soy la criatura. Yo soy la criatura del creador. No es Dios mi criatura. O sea, yo no tengo por qué exigirle al Padre, no tengo por qué exigirle a Dios, sino que Él hace conmigo como Él quiere. Cuando yo reconozco mi condición, que yo soy la criatura, es cuando yo me postro delante de Dios y reconozco y dejo que Él obre, que Él haga lo que quiera. No es por mis méritos, ni es por mis obras que yo puedo acercarme a Dios, sino que Él estableció un camino. Jesús es el camino para llegar al Padre, para obtener la gloria, todas las promesas que Él nos ha hecho desde el comienzo. No es en mis fuerzas que yo puedo acercarme a Dios, sino es andando con el Señor Jesús. Debo entender, hermano, que somos polvo de la tierra y que solamente por la gracia y por el amor de Dios es que nos podemos acercar a Él. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Reconociendo mi condición. Y es que el sabio más importante del mundo, en Eclesiastés 12, 13 y 14, ustedes se lo saben de memoria. En Eclesiastés 12, 13 y 14, dice que no es por mi condición, todo lo que nos enseña. ¿Qué dice Eclesiastés 12, 13 y 14? Dice, ahora, hijo mío, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando yo reconozco a Dios, es cuando yo temo a Dios, pero no un temor de miedo, sino una reverencia. Cuando sé que Él es el creador y que yo soy la criatura. Teme a Dios. ¿Y cómo temo a Dios? ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo demuestro mi amor? Guardando su palabra, guardando el mandamiento. Y Él nos explica por qué. Porque para esto ha sido creado el hombre. Esto es el todo del hombre. No hay que buscar cosas de este mundo, porque aquí en Eclesiastés dice que todo eso es vanidad. Todo eso no sirve para nada. Todo es vanidad. Que lo único que importa es esto: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que tú haces en el día diseñado, el Señor lo mostrará y ahí estaremos nosotros confrontados con todo lo que hicimos por Él. ¿Cómo agrado a Dios? Reconociendo mi condición. Segundo, ¿cómo agrado a Dios? Dice en Apocalipsis 2:5, ahí enseguida, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? No es un remordimiento. El remordimiento es recordarle uno lo que pasó y causarle como escozor, como uy, la embarré. Como un borracho cuando se despierta después de esa borrachera y dice, uy, la embarré porque hice tales y tales cosas, me gasté todo lo de la quincena y ahora ¿qué hago, Dios mío? Eso es arrepentimiento, pero sigue la siguiente semana tomando. Entonces eso es remordimiento. De momento, pero el arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de camino. Ay, ya la embarré con esto, no me vuelve a pasar. Nunca más. Que me tropecé con esta piedra. Nunca más me volveré a tropezar con esa piedra, porque ya sé que esa piedra está ahí y no me voy a volver a tropezar. Ese es el arrepentimiento, hermanos. En el Salmo que teníamos hoy de vaso, Salmo 40, el Señor habla en sus primeros 3 versículos de eso. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios.
Cuando miramos a Dios, cuando lo reconozco que Él es Dios y pacientemente lo espero, reconozco que Él me rescató, que cambió mi vida y que me hizo una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo ahí el Salmo, reconociendo que Él es Dios. Cuando yo me arrepiento de que no es por mis obras como yo puedo llegar a Dios, es cuando Él reconozco todo lo que Él ha hecho en mi vida y todo lo que Él va a hacer en mi vida. El arrepentimiento es un tema que está por toda la Biblia, hermanos. Y si nosotros miramos el Padre Celestial en su infinita misericordia en la Escritura, o sea, lo que la gente llama el Antiguo Testamento, está por todos los lados diciéndole al pueblo, señores, pueblo mío, pueblo de Israel, están haciendo las cosas mal, cambien de camino, por ahí no es. No miren los ídolos, no se vayan por allá, no se mezclen con ese pueblo, no hagan tal cosa. Pero el pueblo no, es por aquí. El Señor les está diciendo, mire, es por acá, por este camino. Pero ellos decían, no, es por acá. Porque el problema de nosotros es la bendita voluntad, que queremos ser más sabios que el más sabio de todos. Y entonces el Señor, miremos un ejemplo, solamente Ezequiel 18, 30 y 31. Ezequiel 18, el Señor les estaba advirtiendo, pueblo, tengan cuidado, no se desvíen, dice en Ezequiel 18, 30 y 31. Por tanto, está hablando del camino de Dios, dice que el camino de Dios es justo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel, o sea que esto es para nosotros, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina. El 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Arrepiéntanse y cambien de camino. En estos 2 versículos 3 veces les dice. En el versículo 30 dice, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones. Oiga, arrepiéntase, conviértanse, apártese de lo que están haciendo mal. En el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Otra vez, arrepiéntanse. Y más adelante al final dice, arrepiéntanse, cambien de camino. 3 veces lo dice. ¿Cómo será de importante que 3 veces está esa palabra arrepentimiento ahí? Pero ¿qué hizo el pueblo? No escuchó a Dios, porque es que eso no era agradable. Ay, no, y qué artera. Uy, no. Y vea las consecuencias. A veces yo me pregunto, ¿cómo sería este mundo si el pueblo de Israel, si el pueblo de Dios hubiese obedecido a Dios como Él lo mandó? ¿Cómo sería este mundo? Pero eso lo vamos a ver más adelante en el año milenial. Cuando el Señor venga a gobernar con su pueblo, pues va a ser vamos a ver cómo, porque ahí vamos a estar todos nosotros, entonces ahí vamos a ver cómo será vivir ese tiempo, ese momento, tomados todos de la mano de Dios. El Señor también nos dice, el Señor Jesús también nos habla del arrepentimiento, hermano. En Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. El arrepentimiento está por todos los lados. Juan predicó también. ¿De qué predicaba Juan? En Mateo 3:2, Juan les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De eso estaba hablando Juan, del arrepentimiento. ¿Y los apóstoles de qué hablaban? Cuando Pedro predicó la primera vez, cuando les dijo a todos los judíos lo que había pasado con Jesús, el Cristo y todas las cosas, que dijeron, ¿qué hacemos nosotros entonces para quitar ese pecado que hicimos contra el Señor, condenándolo y crucificándolo? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. El arrepentimiento.
Y el arrepentimiento se quedó ahí, era solamente para ese siglo. El Señor Jesús, miremos un momentico, Lucas 24, 44. Lucas 24, era solamente para ese tiempo. Estaba Jesús, para contextualizar la historia, Jesús se aparece a sus discípulos, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros en el 36, entonces ellos espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos del poder de esto alto. El Señor les dijo que ellos tenían que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el 47 en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A eso hemos sido llamados, hermanos, a predicar, a hablar de aquellas maravillas que el Señor ha hecho. ¿Cómo agrado a Dios? Ya hemos visto dos formas. La primera era reconociendo mi condición. Segunda, arrepintiéndome. Tercera, buscándolo en espíritu y en verdad. ¿Cómo agrado a Dios? Buscándolo de corazón, en espíritu y en verdad. Dice en Juan 4:24, el Señor cuando estaba hablando con la mujer samaritana le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo agrado a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Cómo lo agrado? Buscando su rostro. Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor buscando su mano. Señor, dame para esta situación, dame para tal cosa, dame para tal cosa. Buscamos su mano, pero su rostro muy pocas veces lo buscamos. Y es que cuando nosotros nos arrodillamos y buscamos su rostro, su presencia, es cuando tenemos las más grandes bendiciones. Porque leíamos hoy en Mateo 6, cuando leíamos la parte del Padre Nuestro, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Entonces y Él nos dice, de nada estéis afanosos, esas cosas déjenmelas a mí, no se preocupen, ustedes preocúpense porque yo more en su vida. Porque de verdad usted sea un testigo vivo de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. De lo demás Él nos lo da. ¿Cuántas veces salimos sin cualquier cosa buscando las cosas materiales y el Señor nos las da? Una vez sacaba yo mi diezmo y le dije a mi esposa, me quedan tanto dinero para este mes. Y tenía que pagar unas cuentas y me fui al banco a consignar, a pagar las cuentas. Y me bajé del carro y entré al parqueadero y el carro estaba oscurito, eran como las 5 de la tarde. Me bajé del carro y de pronto vi ahí como algo tirado en el piso. No me di cuenta, no le paré muchas bolas, pero cuando me iba acercando entonces me di cuenta de que era como un billete. Entonces uno con desconfianza porque sabe que hay gente que le hace bromas, ¿sí? Me acerqué y vi un billetico y más adelantico, más allá atrásito estaba otro bultico.
Lo recogí y lo eché a mi bolsillo. No miré, absolutamente, miré si había alguien por ahí, no había absolutamente nadie. Entonces me fui para el banco y mientras hacía la fila, ¿qué será esto? Y llegué y cogí 600,000 pesos, hermanos. El Señor me dio en ese mes para que sufragara los gastos de ese mes. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y lo que les decía hace rato, que es lo que mira es el corazón. Porque uno a veces lo que más le cuesta es el dar, hermanos. Y el Señor, en su infinita misericordia, nosotros sabemos que Él nos ha mandado acá a este mundo, para que administremos toda la obra de la creación, que es obra de Él. Nosotros solamente somos obreros. Y nosotros ya nos dice, mire, cojan el 90%, solamente denme a mí al 10%. No porque Él lo necesite, sino es para mirar que nuestro corazón no se corrompa. Pero a veces ni eso somos capaces de darle. Y no es que yo aquí esté pidiendo plata, si lo que yo les estoy diciendo, hermanos, es que miren, revisemos nuestro corazón, porque es que el enemigo pone muchas cosas y la forma de que él no cumpla ese mandamiento es haciendo que cada uno de nosotros, nuestras finanzas, empiecen a ir como mal, como mal, como mal. Uy, Señor, no puedo darte este mes porque es que me salió esta cuota extraordinaria, me salió esta cosa y yo no puedo darle. Se están metiendo con Dios. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Porque si yo no les digo esto, hermano, me estoy callando. Y estoy siendo partícipe, estoy siendo cómplice de algo que no estamos haciendo bien. ¿Cómo ha cambiado el diablo las cosas? Que imagínense que un mandamiento dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar a tu padre y a tu madre? Es tratar de que ellos vivan en su vejez una vejez cómoda, tranquila. Pero el pueblo de Dios se olvidó de eso. Y entonces, como ellos tenían que ofrendar al Señor, entonces decían, Señor, el dinero que era para mis padres, se lo voy a dar a Dios. Y entonces ellos decían, no, es que ese es corbán para Dios. Una palabra, corbán para Dios. Corbán para Dios era que los recursos para sostener a sus padres se lo daban a Dios y entonces con lo cual se lavaban las manos y ya no tenían ninguna obligación con sus padres. Y eso no fue lo que estableció Dios en su mandamiento. Dijo, honra a tu padre y a tu madre. No es solamente darle plata, no es solamente tirarlo por allá en las mejores cosas. Honrarlo es estar con él, viviendo con él y darle lo mejor, darle su amor, hacerle sentir todo eso, lo que él creó en nosotros. A veces nosotros dejamos muy abandonados a nuestros padres, creyendo, no, está bien, pero a veces nos acercamos a preguntarle cómo están. Reflexión, hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios, su presencia, Señor, su shalom, su amor, su poder. En 2 de Crónicas 7:14, miremos un segundito, 2 de Crónicas 7:14. Dice, cada rato se le escucha a la hermana Nidia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si buscamos su presencia, el rostro de Dios, si buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convierten de sus malos caminos, entonces vendrán las bendiciones. Buscando el rostro de Dios. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí, le dice al pueblo de Israel, allí en el exilio, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. ¿Cómo buscamos el rostro de Dios, hermano? En oración, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el Salmo que estábamos leyendo, en el Salmo 40, en el versículo 6, también nos habla de lo mismo. Dice que no le agrada a Dios la ofrenda y el sacrificio, y que Él no ha pedido holocausto y expiación, sino lo que a Dios le agrada
es el hacer su voluntad. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Que hagamos la voluntad, que le obedezcamos, en otras palabras. El hacer su voluntad me ha agradado, te ha agradado, creo que dice el Salmo. ¿Sí? Y su ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo buscamos en espíritu y en verdad a Dios? Con sumisión a Dios. Y aquí sí que hay una historia bien linda. Miremos a Crónicas, segundo de Crónicas 34. Con sumisión a Dios. Segundo de Crónicas 34. Les contextualizo rápidamente por el tiempo. Hubo un rey de la casa de Judá que se llamó Josías. A los 8 años empezó a gobernar. Dice en el versículo 1 que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y gobernó 31 años en Jerusalén. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, o sea, ¿cuántos años tenía? 16. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 16 años, siendo joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Imagínense ese ejemplo tan grande y tan valioso que le dio David, que Josías estaba buscándolo a los 16 años. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como padres. Y a los 12 años comenzó a limpiar, a los 12 años, o sea, tenía 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de él todos los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, o sea, de la Virgen, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Está hablando Josías y está hablando del pueblo de Israel. Imagínense todo lo que había en el pueblo de Israel en ese entonces. Y Josías tenía ahí 20 añitos cuando estaba haciendo eso. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. O sea, no solamente fue en Jerusalén, toda la región. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Emprendió esa tarea a los 20 años, y eso no fue de un momento a otro. Tuvo que hacerlo en varias regiones, y eso requirió tiempo, pero no le importó. Él estaba sometido, él estaba enfocado en hacer lo que el Señor le había dado. Y eso que aún solamente lo que había escuchado de su padre, de David. Dice ahí mismo en el 34, en el versículo 15, bueno, recogieron un dinero y se lo llevaron para la reconstrucción del templo, que él dijo que iban a reconstruir el templo porque estaba en ruinas. Y entonces lo llevaron al sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Hilcías. Y dice en el versículo 15, y dando cuenta Hilcías, dijo al escribano Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escribano Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Abdón y a Micaías, siervos del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de la palabra del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces el rey fue y fue donde el 22, fue una profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado. ¿A quién? ¿Al rey quién? Así ha dicho Jehová, en el 24, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, a Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey reunió a todos los ancianos de Judá de Jerusalén, y subió a la casa de Jehová, y con él todos los varones y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, la ley de Moisés. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Miren lo que hizo además. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén, a que se obligaran a guardar el pacto, los mandamientos, los testimonios y los estatutos con todo su corazón y con toda su alma, a todos los que estaban en Jerusalén. Y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tú eres el rey de tu vida. Cada uno de nosotros somos el rey de su vida. Entonces, como rey, debemos decirle a nuestro cuerpo, a nuestros miembros, que sirvan a Dios, que alaben a Dios, así como Josías lo hizo. De verdad precioso cómo él se humilló, cómo se conmovió delante de Dios, y por eso el Señor, todo ese mal que tenía planeado para ese tiempo, lo detuvo por causa de Josías. Con sumisión a Dios, tú eres el rey, hermano, entonces oblíguelo a su cuerpo a obedecerle a Dios. ¿Cómo más buscamos en espíritu y en verdad siguiendo sus leyes? Hay una sola forma de ser santos, hermanos, es obedeciendo la palabra de Dios. El Señor ha establecido un reino, y si nosotros no acatamos sus normas, pues no somos parte del reino. Si tú vives en esta ciudad y no acatas las normas, pues definitivamente no vas a encontrar lugar en esta ciudad. Perteneces a otro lugar. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecer las normas que Él ha establecido. De otra manera, pues no tenemos cabida en el reino de Dios. Y las promesas que Él ha hecho no son para aquellas personas que no guardan sus mandamientos, que no son parte de su reino. Por eso es que es tan importante, hermanos, seguir la palabra de Dios tal y como Él la ha diseñado. Jeremías 44:10 dice el Señor una palabra que es muy vigente para este tiempo. ¿Cómo agrado a Dios, hermano? ¿Cómo busco el rostro de Dios? Siguiendo sus leyes. Siguiendo sus leyes. Dice Jeremías, profetiza a los judíos en Egipto. En el 9, os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén.
no se han humillado dice, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Esa es la realidad actual. La gente no se ha humillado hasta el día de hoy. No tienen temor de Dios. El hacer o no hacer, venga, usted no, ¿por qué no se convierte al Señor? No, eso todavía no, yo todavía soy muy joven. Necio, no sabe en qué momento el Señor le diga, su gracia ya se termina, porque en el momento en que el Señor nos llama a su presencia, la gracia se termina para nosotros. El periodo puede durar 5,000 años, 2,000 años, 100 años, lo que sea, pero la gracia se termina para cada uno de nosotros cuando el Señor nos llama a su presencia. Siguiendo sus leyes, hermanos. En el Salmo 48 decíamos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Siguiendo las leyes es la forma como agradamos a Dios, buscándolo en espíritu y en verdad. ¿Y cómo más agradamos a Dios, hermano? Todo el privilegio que nos ha dado tan grande en este tiempo, con la oración. Es la forma que tenemos a la mano de hablar en cada momento donde queramos con el ser más grande del mundo, con el Todopoderoso, con el ser más sublime. Y no lo aprovechamos. ¿Orar? No, ahorita que pase el noticiero. Hermanos, ¿cómo agradamos a Dios buscando en la oración? Y hay muchas formas. ¿Cómo agrado a Dios siendo su templo? En 1 Corintios 6:19, siendo su templo, hermano, es que nosotros nos hemos creído unas cosas que de verdad, cuando uno mira la palabra, se da cuenta de que estamos un poquito mal enfocados. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificas pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo agradó Dios siendo su templo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces el cuerpo, este cuerpo no es mío, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. El cual tenéis de Dios, ¿qué tenemos de Dios? El Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Y dice ahí además, y que no sois vuestros, o sea que este cuerpo no es mío, es del Creador. Él nos hizo. Y por tanto yo no gobierno este cuerpo, que el Señor me da una voluntad, sí, pero estoy usándola mal, porque esa voluntad es para otra cosa. Y mira lo que dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. El mayor precio que nos ha sido comprado fue por la sangre de nuestro Señor Jesús, que limpió todos nuestros pecados. Y dice, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que el cuerpo y el espíritu son de Dios. O sea que este cuerpo no me pertenece. ¿A quién le pertenece este cuerpo? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo? Muchas veces hemos visto en la televisión aquella gente que es recicladora extrema. Sí, creo que se llaman así. Acumuladores extremos, acumuladores. Y vemos ahí cómo guardan y guardan y guardan cosas en la casa que de un momento no se sabe cuál es la sala, cuál es la cocina, cuál es el baño, cuál es nada. Y duermen encima en unas porquerías terribles. Y después cuando hacen todo el proceso de sacar todas las cosas, cómo cambia la casa y cómo se ve diferente. Pero eso es un proceso difícil. A veces nos pasa a nosotros. Acumulamos tantas cosas que no nos sirven para nada y no le damos cabida a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Él no va a entrar si la casa de nosotros está sucia. Si hay cosas que la afean, si hay cosas que no son de Él, entonces ahí no va a entrar el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Limpiar nuestra casa.
Ve aquí que nos están diciendo que esta casa, que este cuerpo no es mío, es de Dios. Entonces debo permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne mi vida, sea quien esté acá. Y si el Espíritu Santo gobierna mi vida, pues imagínense cómo será todas las cosas que el Señor hará por medio, usando este cuerpo. ¿Cómo agrado a Dios? Siendo obrero aprobado. El Señor nos dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Seamos obreros aprobados. Si el Espíritu Santo está en nuestro templo, imagínense cómo no vamos a hablar de las maravillas de Dios. En Mateo 11 dice, les decía lo que les decía al comienzo, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios está bajo ataque. Cuando el 9/11 en Estados Unidos decían que Estados Unidos estaba bajo ataque. Hace mucho tiempo el reino de Dios está bajo ataque y nosotros los cristianos estamos así tranquilos mirando cómo se cae una cosa, mirando cómo tal cosa. No me ha tocado a mí. Una vez un escritor famoso, Bertolt Brecht, que ya se los dije, estaban los nazis en la persecución. Dijo, un día vinieron por unas monjas y yo no dije nada porque yo no era monja. Un día vinieron por unos militares y yo no dije nada porque yo no era militar. Otro día vinieron por unos curas y yo no dije nada porque yo no era cura. Otro día vinieron por unos diplomáticos y yo no dije nada porque yo no era diplomático. Y hoy vienen por mí. El momento de actuar es ahora, hermano. El reino de Dios está bajo ataque y nosotros tenemos que hacer algo. Por eso es que en este año estamos diciendo, hermanos, empecemos con algo. Empecemos con la oración. Algo elemental, algo sencillo, el ABC. Pero si nosotros no empezamos por algo, pues nunca vamos a dar otro paso. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es cualquier cosa, eso está dirigiendo a quién, a Israel. Y ya entendimos que nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos adquirió Dios? Para que anunciemos toda la obra de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Para que anunciemos el Evangelio. Para eso es que el Señor nos llamó. En el Salmo 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Lucas 24 decíamos que Jesús ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En Hechos 1:8 le dice a los apóstoles que para que sean testigos, para que lleven el evangelio y sean testigos en todo el mundo, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. A eso es que hemos sido llamados. Queremos cómo agrado a Dios, hermano, siendo obrero aprobado. Y en Romanos 13:15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay esa norma. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Hermanos, no hay pero. Si de verdad queremos agradar a Dios, debemos obedecer. Muchas veces hemos escuchado el gran avivamiento producido en el siglo XVII y XVIII, en Inglaterra y en Estados Unidos, y hablamos de los grandes predicadores. Pero ese gran avivamiento no vino por el azar, sino porque en la voluntad de Dios Él permitió que un grupo pequeño de personas se reunieran en una parte de Checoslovaquia y empezaran a buscar a Dios, así como nosotros. Un grupo pequeñito, se llamaron los moravos.
Y ese grupo después, cuando empezaron a crecer, entonces empezaron a salir y a predicar el Evangelio de la verdad. Y fueron perseguidos y fueron echados de Checoslovaquia. Y después de que los echaron de Checoslovaquia, todo ese grupo moravo llegaron a Alemania. Allí el Señor había dispuesto el corazón de un varón, un noble varón. Tiene un título de nobleza, varón. Y él los recibió allí y empezó a estudiar con ellos la palabra. Y desde allí empezaron a hacer la obra del Señor. Ese grupo se difundió por Europa y por Estados Unidos. Juan Wesley es uno de los famosos predicadores de ese tiempo y el fundador de la Iglesia Reformista de Inglaterra. Cuenta que iba un día en el barco hacia Estados Unidos y en ese barco iba un grupo de esas personas, moravos. Y entonces ellos eran muy serviciales y muy buena gente y todas esas cosas, se los encontraba por ahí en el barco de vez en cuando. Resulta que en el viaje hubo 4 tormentas gigantes y en la 4ª tormenta Juan Wesley se acordó de los moravos y dijo, oiga, voy a mirar a ver cómo está esa gente, porque los ingleses que iban con él estaban aterrorizados y gritaban y maldecían cuando se veían las grandes olas y todas esas cosas. Y cuenta Juan Wesley que llegó y vio a los moravos allá que estaban cantando. Y entonces él quedó asombrado que el barco estaba, que naufragaba, y la gente, los niños, todos los moravos cantando. Y en un momento empezaron a leer un salmo, y llegó una ola gigante, y eso casi que hunde el barco, y la ola llegó hasta abajo, hasta donde estaba toda esa gente. Dice que lo que les sorprendió es que ellos estaban leyendo el salmo, y cuando vino esa ola gigante, levantaron la vista un momentico y siguieron leyendo el salmo. Y siguieron como si nada. Y después de que pasó la tormenta les preguntó, ¿de verdad? ¿Ustedes qué sintieron con todas esas cosas? Decíamos, no, nosotros no le tenemos temor a la muerte, porque el Señor es el que tiene el control de todo. Y tanto fue el impacto que él vivió mucho tiempo en Estados Unidos cuando estuvo con ellos, pues compartió mucho y aprendió mucho. Y esa fue una de las formas en que estas personas incentivaron a este varón para que llevara el avivamiento a Inglaterra y Estados Unidos. Ese gran avivamiento salió de un grupo de moravos, de unas personas que ni siquiera conocemos sus nombres. Y muchos de ellos dieron sus vidas. Fueron perseguidos, fueron echados de un lado y de otro. Y los nombres no los sabemos, pero Dios sí lo sabe. Nosotros queremos que el Señor produzca grandes cosas en nosotros. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no hacemos por hacer la voluntad de Dios, como lo decía, lo leíamos al comienzo, que es la santificación, si nosotros no nos volvemos de verdad, no queremos ser santificados, ser santos delante de Dios, difícilmente vamos a crecer en la obra de Dios y en los planes de Dios. Y lo más lindo no es que nuestro nombre sea recordado aquí, sino que nuestro nombre sea escrito allá en el libro, en el cielo, donde de verdad vale la pena. Todo lo que hagamos en este mundo es importante, pero no es trascendente. Lo que es trascendente es lo que hacemos por nuestro espíritu en este momento, en esta era de la gracia, en que podemos libremente venir aquí, escuchar la palabra y confrontarnos y decir, Señor, sí, de verdad, me falta mucho. Todavía no estoy haciendo lo suficiente para hacer tu obra. ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Decía alguna vez una versión de Windows. Uno le decía, emprendía el computador, entonces le salía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? La pregunta es, ¿hasta dónde queremos llegar en este tiempo siguiendo a Jesús? ¿Vamos a seguir tomando lechecita o vamos a empezar a dar pasos de fe? Si nosotros empezamos a dar pasos de fe, tenemos que empezar por nosotros mismos. Hermano, tenemos que cambiar muchas cosas, nuestros hábitos. Las costumbres y los hábitos tenemos que mirar a ver y replantear tantas cosas. Este es el comienzo de un nuevo año, una nueva oportunidad que nos da el Señor. Miremos a ver, hermanos, miremos cómo cuadramos ese tiempo especial para Dios.
Ese tiempo devocional en el cual yo le doy lo mejor a Dios, no lo peor. Ay, me toca que orar porque es que hoy no he orado, entonces me toca que orar. No, esa no es la actitud de un cristiano. La actitud del cristiano es levantarse y lo primero que hacer es darle gracias a Dios. Es buscarlo de verdad, buscar su rostro. Si nosotros no buscamos su rostro, hermano, difícilmente vamos a ser templo del Espíritu Santo. Y si nosotros empezamos por eso, por dar esos pasos de fe en haciendo ese devocional, y luego empezamos con el grupo familiar, con el grupo de las casas, a leer la palabra y a compartirla con mi familia, luego ya no se va a juntar mi familia, va a venir un amigo, una persona invitada. Mire, y no es para que vengan a la iglesia, no es con ese propósito, sino el propósito es para que nosotros nos vayamos cimentando en la palabra de Dios y vayamos creciendo espiritualmente. Eso es lo que verdaderamente importa. Tantas iglesias que hay tan llenas de gente, pero ¿cuántas de ellas de verdad aman a Dios? Y quieren agradarle y hacer su voluntad. Ese es el llamado de hoy que el Señor nos hace. Busquemos al Señor de todo corazón. El propósito de este año, hermano, que sea un propósito diferente. Que sea ese comienzo de año donde todos estemos buscando en armonía la dirección de Dios. Por eso el título de la predicación, sea ofrenda que agrade a Dios. Hay muchas ofrendas que el Señor, la ofrenda de Caín, la ofrenda que Dios recibe es la ofrenda que Él da, que damos de verdad, de corazón. La ofrenda mayor que el Señor nos dio fue a su Hijo amado por nosotros, que murió por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la mayor ofrenda que nosotros debemos darle a nuestro Padre Celestial? Nuestra vida. Nuestra vida, hermanos. Una vida apartada, una vida íntegra, una vida en santidad. Eso es lo que debemos darle al Señor nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra es verdad, Señor. Gracias, mi Señor, porque tu palabra hace lo que tú quieras, Señor. Dice tú que tu palabra no vuelve vacía, sino hará lo que quieras, Señor, lo que tú quieras, Señor, y será prosperada en aquello para que tú lo enviaste. Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Yo te pido, Señor, por tu misericordia, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, que tú nos confrontes, Señor, y nos ayudes, Señor, de verdad, a vivir por ti y para ti, a vivir en esa santidad que tú has delegado, Señor. A entender, Señor, que nosotros no, que este cuerpo no nos pertenece, sino que es tuyo, Señor, y poder obrar así en ti y para ti. Gracias, mi Señor, por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos, Señor, a todas aquellas personas que han recibido con diligencia tu palabra, Señor. Pero te pido sobre todo, Señor, que tú bendigas su espíritu para que esta palabra no quede, Señor, sobre la acera, sino que caiga en tierra fértil, Señor, para que tu palabra produzca, crezca, Señor, y produzca mucho fruto. Y que un día, Señor, podamos llegar a ti y decirte gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú me hiciste entender que debo cambiar, Señor, que los propósitos de cada año, Señor, no son los propósitos, solamente los propósitos materiales, sino que el propósito fundamental en mi vida, Señor, debe ser el de la santidad, el de buscarte, de agradarte, alabarte, Señor. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a celebrar la Santa Cena rápidamente, mis hermanos. Pido el favor a mi hermano que leamos 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 11. Porque yo recibí